Escribas Urbanos, el podcast por y para escritores, presentado por Sildara y Gabriel Collen. Bienvenidos al especial de Halloween de Escribas Urbanos. Hoy tenemos muchísimas cosas que compartir con vosotros, escribas, empezando por presentaros a nuestro invitado en este programa. Nos acompaña Francisco Javier Olmedo Vázquez, escritor de la novela Bajo nuestros pies, publicada por la editorial Eslibris. Pues muy buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros, no puedo decir otra cosa. Encantados nosotros. En primer lugar, escribas, nos gustaría poneros al corriente de quién es Francisco. Todos aquellos que viste el quinto programa de la primera temporada de Escribas Urbanos sabréis de quién se trata, pero para los que no, que sepáis que nuestro escritor invitado es considerado un digno sucesor de Lovecraft. Cuéntanos un poquito más sobre ti, Francisco. Denominarme sucesor de Lovecraft, la verdad que es un honor para mí, porque estar siempre a la sombra del maestro siempre es interesante. Me ha gustado siempre la escritura desde hace muchísimo tiempo, he estado escribiendo pequeños relatillos y tal, y bueno, poco a poco me he ido aventurando cada vez más a cosas con un poquito más de sustancia, y es verdad que ahora la primera novela que saco, digamos, de manera oficial, pues sí me ha hecho mucha ilusión y sí, sigue perfectamente la senda del gran maestro Howard Phillips Lovecraft. Entonces, bueno, Se nota. Sí, la verdad es que sí. Además, leyendo tu novela Bajo nuestros pies, te das cuenta de que no solo trabajas la ambientación como un verdadero Lovecraftiano, también tus personajes y la trama atrapan al lector en la época de los años 20 y en un mundo donde lo más ignoto y terrible puede ser una realidad. ¿Cómo te adentraste en este género tan complejo, Javier? Tiene una historia muy curiosa, y es cómo me adentré yo en el género del terror. Yo me adentré en el género del terror cuando era pequeñito, en la feria de Córdoba, viendo los dibujos de fondo de los castillos del terror. Los castillos del terror, pues tenía de fondo unos dibujos súper grotescos, una cosa así, que me llamaba muchísimo la atención a mí. Entonces, claro, desde la seguridad del regazo de tus padres chiquititos, que ves ahí todos esos dibujos, ves ese mono mecánico ahí desde arriba tirándote una piedra de corchopán. Y eso para mí era aterrador. Y a mí la verdad es que me gustó muchísimo. Y eso, digamos, que sembró una pequeña semillita que poco a poco pues fui, digamos, trabajándola. Es cierto que fue en primero de carrera, hará de esto ya 18 años, pues... Tiempo, 18 años. Pues un amigo mío, que hoy considero mi mejor amigo, es un hermano para mí, de distintos padres, pero es un hermano, pues fue quien me presentó a Lovecraft, que yo no lo conocía. Hasta entonces yo solo había leído fantasía épica, Señor de los Anillos, Crónicas de la Lance, todo lo típico, ¿no? Sí. Exactamente, entonces, y cuando ese hombre me presentó a este señor, yo dije, Dios mío de mi alma, esto es lo que yo necesitaba para poder dar rienda suelta a todo ese imaginario que yo tenía. Claro, ahí diste con la beta, ¿no? Ahí di con la beta. Y entonces esa es un poco mi historia de cómo conocí yo, cómo me adentré en este género, ¿no? Teniendo en cuenta el trabajo que siempre hay detrás de una novela, y más añadiéndole la temática que se desarrolla bajo nuestros pies, ¿cuánto tiempo has dedicado a formarte desde que iniciaste el camino profesional como escritor de terror o ciencia ficción? Vale, ha sido siempre de una manera amateur. Siempre, no me he formado, digamos que lo más que yo me haya formado en esta temática es haberme leído el libro de Mientras escribo de Stephen King, ¿vale? Que es un must read para todo aquel que quiera escribir. Sí, tiene novela. mucha técnica. Tiene mucha técnica, ¿vale? Que es verdad que ahora sí es verdad que quiero formarme muchísimo más. Pero principalmente es leer mucho y leer de lo que a ti te gusta. Y sobre todo, no solamente leer disfrutando de la trama, sino también leer disfrutando de la forma. Y analizar lo que estás leyendo. O sea, si ves que cuando hay muchas veces que leemos a lo mejor un fragmento, una estrofa o lo que sea, y vemos que nos dispara una chispa especial, ¿no? Entonces ahí en ese momento yo siempre me ha salido de manera automática el detenerme y ver por qué. ¿Por qué me ha gustado eso? No solamente por el mensaje que transmite, que es verdad que en el caso de Lovecraft pues casi todos son discursos nihilistas, pero ¿qué es lo que ha hecho que te guste? Pues te das cuenta que de manera subconsciente hay un balance, hay una poesía oculta entre eso. Entonces, si eres capaz de discernir eso... Los hilos. Exactamente. Los hilos que mueven detrás de una novela. Ahí está. Entonces, cuando eres capaz de discernir eso es cuando dices, amigo, tú estás sabiendo tocar las teclas porque estás tocando esta melodía. Entonces, tú intentas tocar esa melodía también. Necesitas mucho trabajo, mucho escribir tonterías, mucho escribir... Y llega un momento que poco a poco vas consiguiendo lo que quieres. Sí, al final un escritor siempre tiene que acabar puliendo todo su estilo para llegar al punto en que ya lo define como... Por supuesto, claro. Y de hecho en la madurez como escritor pasa como en la madurez como persona, que cuando te recuerdas tu pasado te avergüenzas de ello.
en el caso del escritor es igual. Cuando lees cosas que tú has escrito hace mucho tiempo, de las cuales te enorgullecías, dices, Dios mío, ¿cómo he podido escribir esto? Esto hay que reescribirlo. Sí, claro, ya. reescribirlo Claro. y adaptarlo a tu manera de escribir en este momento. Que va evolucionando. Claro. Y además, si recordáis, en los consejos del segundo programa de la primera temporada de Escribas Urbanos, hablábamos sobre los errores comunes que cometen los escritores noveles y de cómo evitarlos. Por ejemplo, mis textos eran un mar de puntos suspensivos. Y yo era el señor del aquello, pero además con todas las variantes. Aquel, aquello, aquella, aquellos, sin dejarme ninguno, vaya. Yo la verdad es que, y os doy completamente la razón, la dificultad con la que más me he encontrado, tanto en los inicios como en la actualidad, creo que es la eterna lucha de los tiempos verbales. El saber exactamente... El dominarlo, El ¿no? dominarlo. Sí. Es muy difícil porque es verdad que el español es muy rico, el castellano es muy rico, pero al mismo tiempo muy complejo. Entonces tienes muchas herramientas para transmitir ritmo en una historia, de modo que si no escoges los tiempos verbales adecuados, puedes acelerar una cosa que necesita ir lenta o al revés. Y también va a depender mucho de si está relatado en primera persona, si está relatado en tercera, el narrador o si, es el narrador, importante. o si te pasa como Stephen King que bascula, te pega unos saltos que de primera a tercera, y ahí está la clave, ¿no? Porque eso es lo que te ayuda a ti a imprimir un ritmo. Yo creo los tiempos verbales para mí uno de los mayores Al impedimentos. margen de lo que es la propia homogeneidad, de darle también una coherencia, que a lo mejor tengas un párrafo en un tiempo, el otro en otro. Exactamente. Que el lector lo lea y diga, vale, me estoy perdiendo. Hay algo Exactamente. que no... Sí. Luego soy un grandísimo enemigo de la cacofonía. Soy un grandísimo enemigo de la cacofonía, a no ser Es que... tu toque. Exactamente, es mi toque. Es mi toque. De hecho, yo siempre con el diccionario de sinónimos al lado porque soy un gran enemigo de la cacofonía. Ojo, sí no se usa como un recurso poético, ¿vale? Porque en muchas ocasiones interesa usar la cacofonía para imprimir fuerza a lo que estás transmitiendo, ¿vale? Para una idea repetir. Pero si no, vamos a ver que el español Sí, es sobra, una lengua... ¿no? La sensación de que Exactamente, además que eso demuestra... Normalmente uno de los errores que tenemos los novatos es ese, es el caer en las cacofonías, incluso luego pues cuando lo revisas, seguir manteniendo esas cacofonías, ¿no? Tiene que haber un espacio entre palabras iguales. Entonces, ¿dirías que tus primeros errores como principiante, cuáles serían? ¿Los verbales? Exactamente, los verbales y digamos, el no imprimir el ritmo correcto. El exponer la historia como si fuera un decálogo de características. El usar las comas, los puntos en los momentos inadecuados, de modo que no estás transmitiendo, no hay una armonía, no hay una música en lo que está en la historia, sino que simplemente parece más un ensayo que una Sí, historia. pero como decimos, hay una evolución en todo escritor y hay que evolucionar y Exacto. luego ya se revisará y dedicarle tiempo, ¿no? Por a esos supuesto, errores eso es lo principal. y saber verlos. Que eso Ahí es está. muy importante. Eso es el más importante. Exacto. Hace tiempo leí en una revista que Arturo Pérez Reverte, cuando se ponía a escribir, seguía una rutina. Se levantaba, desayunaba, leía 3 o 4 páginas de su autor favorito y luego ya, como en un trabajo de oficina, pues se ponía sus 8 horas, pero además de reloj. ¿Tú tienes alguna rutina así que tú sigas o directamente te pones frente al papel y te pones Sí. sin límite ni Sin nada? mirar el reloj. Sin mirar el reloj. No, vamos a ver. Yo soy una persona, la verdad, que soy muy disciplinada en el tema horario. A veces incluso obsesiva en el aspecto de que a lo mejor, incluso me pasaba cuando era joven también en los estudios y en todo. Yo me planifico el día a lo largo de, o sea, una serie de horas que voy a cumplir para unos determinados menesteres. De modo que si, por ejemplo, imaginemos que yo voy a dedicar a la escritura 1 hora y media que yo me he propuesto este día porque me lo he organizado de esta manera. Si yo me meto media hora en ese pedazo de 1 hora y media, ese pedazo de 1 hora y media se convierte en 1 hora muerta. No la dedico a escribir. Fijaros hasta qué punto soy estúpido en ese aspecto. No lo aprovecho, ¿vale? Pero sí es verdad No, que... pero a veces, incluso cuando estás investigando, Sí. tardas horas en Sí. conseguir lo que estás buscando Correcto. y te lías con otras cosas. Sobresaliente. De hecho, Sí, te voy a sí. decir por qué te doy la razón 100%, porque si yo tenía previsto dedicar esa hora y media a escribir o a revisar lo que estaba escribiendo y veo que no he podido cumplir ese calendario, lo que hago es dedicar a otra cosa relacionada con eso, como tú bien dices, o bien a investigar alguna parte, o bien a, digamos, si está como estamos nosotros ahora mismo que estamos autoeditados, pues efectivamente necesita mucho trabajo de las redes sociales, de tal, entonces te dedicas a eso, digamos que trabajas, pero en una vía paralela también de eso. Sí es verdad que yo tengo mi rutina, es decir, bueno, pues yo me pongo a escribir a una hora determinada y termino de escribir a otra hora determinada. Suele ser o por la mañana o por la tarde. Antes era siempre por la tarde, ahora siempre es por la mañana, pero suele ser siempre a una hora fija. Sí, ¿no? Y además es curioso ver cómo lo hacen los escritores más de renombre, ¿no? Y sé que es meterme en un pozo sin fondo,
porque para un escritor esta pregunta siempre es difícil de concretar, pero ¿cuál dirías que es tu escritor favorito? Vamos a pedir que te mojes un poco. Vale. Es complicado, sí. Vamos a ver. Muchos se atreverían a decir directamente que el Oscar, ¿vale? Porque sí, digamos que ese hombre es el que ha detonado ese germen que yo tenía, ¿no? Me gusta mucho el Oscar, pero no solamente el Oscar, hay muchísimos otros autores a su alrededor que lo complementan y también hacen crecer la literatura, en este caso del terror gótico, ¿no? Y de esa cosmogonía fantástica que tiene. Pero sí puedo ser categórico en el tipo de prosa que más me gusta. Y es la prosa de los cuentos de Edgar Allan Poe. Pero ojo, que hay unas traducciones que son pésimas, ¿vale? Sí, hay una libre interpretación ahí que muchas veces se pierde, muchos de los recursos del inglés se pierden ahí. Exactamente, ¿vale? Y este señor Edgar Allan Poe era un auténtico maestro de eso. Entonces, yo conocí a Poe después de conocer al Oscar. O sea, yo tenía al Oscar y a su círculo. Yo tenía una larga trayectoria con todo el círculo entero, que es una infinidad de autores, antes de que me aventuré a Poe. Yo para mí ya era casi una blasfemia decir, vamos a ver, porra, te has leído todo esto y no te vas a ir a uno de las fuentes principales de la que nace el terror gótico. Y entonces, pues mi señora esposa, le mando un saludo desde aquí, me regaló un libro en el que viene el recopilatorio de todos los cuentos de Edgar Allan Poe. Digo, venga, pues aquí me voy ¡Qué regalazo! Pero regalazo. Qué Digo, regalazo. aquí me voy a estrenar. Eso se convirtió para mí en una biblia. Y yo dije, Dios mío de mi vida, puede gustarte más algunos cuentos, puede gustarte menos, tiene unos mejores, otros peores, como todo. Pero tiene una prosa, tiene una riqueza, no riqueza ya solamente en el léxico, que es verdad que tiene un léxico muy avanzado, sino una armonía. En la narrativa. Una narrativa que se me pone hasta la carne de gallina, que no engaño, ¿eh? O sea, digamos que en el tema de la prosa, Edgar Allan Poe, sin lugar a dudas. En el tema del terror, me gusta mucho el Oscar, pero hay que reconocer que Stephen King es un maestro también. Hombre, uno de los nuestros, así. Exacto. En cuanto a temática, vale, ya tenemos claro más o menos cuál es tu favorita, pero ¿te planteas algún día abordar otro género? Vamos a ver, sí. Me gusta la ciencia ficción también, evidentemente. Casi Sí, todos claro. los autores de terror acabamos siempre en Los ciencia siempre ficción. van cogidos de la mano. Van los dos. cogidos de la mano. No, y si más- te has criado con fantasía épica también Exactamente. te tira, ¿no? Os voy a decir por qué no me sale nada de manera natural de fantasía épica. Porque está excesivamente manido. Para mí la Sí, es fantasía verdad. épica está sobreexplotada hoy en día. Entonces, es verdad que todo escritor, a pesar de que sea muy difícil, siempre queremos innovar un poquito. Por lo menos poner un pequeño ápice de novedad que regale un poco a tu obra un poquito de atractivo, ¿no? Es que en el mundo de la fantasía épica es muy difícil. Hombre, la fantasía es que es un género que ya ha marcado una escuela tan grande Exacto. con tantísimos autores, Ahí está. que es lo que tú dices, innovar ya es difícil, porque a lo mejor hablamos de Tolkien, ¿no? Por ejemplo, el otro día lo estaba hablando con un amigo, el elfo clásico lo conocemos todos. Exactamente. Típico, la criatura de largo cabello, hermoso, pero luego hay otros que tú dices, se sale un poco, aun siendo la misma cosa. Exactamente. Y además, como en el tema de la fantasía épica, el rol ha profundizado tantísimo. Por ejemplo, el universo de Dragonlance pues, ha creado toda una mitología alrededor de eso, que es que ya es muy difícil crear una criatura que no sea un mestizo de otras varias, y hay tanto purista que es verdad que te enfrentas a... Entonces, te encuentras como siempre... Yo, particularmente, me encontraría como muy limitado. La ciencia ficción es verdad que también está bastante explotada, pero no sé, siempre tiene un detalle más que puedes sacar ahí... En mi caso particular, creo que me atrevería con la ciencia ficción. Y muy probablemente fuera una ciencia ficción futurista. No tema de cyberpunk ni de biopunk, como por ejemplo como Emilio Bueso o otros autores que están tirando ahora mucho por el biopunk. No, algo futurista, una space opera o alguna cosa de esa, es posible. Conozco a un escritor que cada vez que va a escribir algo nuevo se bloquea. Porque dice, esto ya está escrito. Entonces se bloquea y dice, no, a esto le tengo que dar una vuelta. Entonces, por ejemplo, a veces ese miedo del escritor llamado bloqueo, yo, por suerte, es algo que considero inexistente para mí, por el momento. Pero ¿tú alguna vez te has visto Vale. con ese Esto- bloqueo? Es una El pregunta muy maldito bloqueo. Es una pregunta muy interesante que me obliga a desvelar mi maldito secreto. Y es que... Bien. Bien. Y a lo mejor puede incluso hasta sonar un poco pretencioso, pero no es mi intención lo más mínimo. A mí me pasa un poco como le pasaba a Robert Howard. No sé si conocéis a Robert Howard, fue el autor de Conan, ¿vale? De la famosa saga de Conan. Forma parte del ciclo del Oscar. El tío es un auténtico artista. Digamos que tiene un tipo de narrativa muy alejada del Oscar, ¿vale? De ese barroquismo propio del Oscar. Robert Howard es mucho más directo, pero también que era un genio. Entonces, curiosamente, Robert Howard tiene una extraña esquizofrenia, que él decía que era el propio Conan
el que por las noches le dictaba las historias que tenía que escribir. Y él escribía los relatos de Kuno, lo escribía por la noche. Eso está documentado de que ellos vivían en unas casas unifamiliares, de que los vecinos de las casas colindantes se quejaban de que por la noche martilleaba su máquina de escribir y no lo dejaba dormir, ¿vale? Entonces, ¿por qué saco? Sí, es cierto. Es que no veas. Sí, No veas. ¿Por qué saco a la palestra esto? Porque yo no tengo ningún tipo de bloqueo, porque yo las historias ni las pienso. Todo lo que yo escribo me viene de súbito. Me viene de repente. Hay una especie de yo subconsciente. Ojo, y os voy a contar ahora, ¿eh? Hay una especie de yo subconsciente. Mi mujer es testigo de ello. Además, ella lo sabe. Que llega un momento en el que ella sabe que ha venido algo a la cabeza de repente. Y ya le digo, ostras, ya está, esto tengo que... Ya Javier no existe. Y exactamente. Y es que me viene todo desde el principio hasta el fin. Y yo lo único que tengo que hacer es redactarlo. Nada más. Entonces, no me encuentro en un proceso de bloqueo porque es que ya me viene todo hecho. Entonces, es una cosa extrañísima y es verdad. Sí, Y te Y entiendo. cuando viene. Tal Viene. cual. Es verdad que hay, por ejemplo, hay escritoras que dicen que, y es cierto, que un escritor que se preste no puede vivir de la inspiración. Yo, de hecho, en principio no creo que sea de la inspiración, porque si yo quiero escribir algo de esto, simplemente me lo planteo. Es como que yo a mí mismo me digo, vamos a escribir algo de esto. Como si se lo dijera yo a otro yo y simplemente espero. Y en pocos días, pum, me viene, ¿vale? Entonces, respecto al tema del bloqueo, es verdad que conforme tú en tu cabeza te viene todo entero, pero te viene como una película. Entonces, luego después cuando tienes que plasmarlo en un libro... Sí, cuando tienes que ser más detallista. Exactamente, cuando tienes que transmitir, digamos, los sentimientos que tienen los personajes que no se ven en las películas. Entonces, claro, ahí sí es verdad que tienes momentos en los que te tienes que detener. Yo lo tengo muy, muy claro. Y es que no llego a tener un bloqueo realmente, pero lo que sí me ayuda es simplemente cuando yo sé que voy a llegar a una sesión de esa, lo único que hago es me salgo a la calle, me pongo una música que yo la tengo ya asociada a ese tipo de historias y me voy a andar. Y no pienso nada de lo que voy a hacer, simplemente a modo de meditación en movimiento me dejo llevar. Por mitad del camino, ¡pac!, me viene. Pues fíjate, es curioso porque de lo que vamos a hablar ahora, una cosa que se llama escritura automática, seguro que los que viste la Sí. primera temporada lo habréis escuchado. Una de las 3 reglas que se usan para hacerla es que no hay que pensar en lo que se escribe, sino tal como viene, lo sueltas. ¿Tú usas alguna técnica de ayuda o soporte que te pueda ayudar en caso que tú te veas, tú dices que das el paseo, pero ya una vez has vuelto de ese paseo, te plantas ante ese papel y dices, aún así tampoco tienes alguna Sí, cosa que no, te pueda ayudar? Por suerte en este caso yo no he tenido esa necesidad. Simplemente una vez que ya sé lo que tengo que escribir, tengo cierta facilidad para llegar, sentarme y empezar a redactar. ¿Vale? Es que lo que estás diciendo es justito. Además que es que en lo que yo y él no nos ponemos de acuerdo en la vida, porque lo que nos define como escritores, lo que es la manera en que abordamos la escritura, ya sea relatos, novelas o lo demás, cuentos, resulta que aquí mi compi es un escritor de mapa y yo de brújula. Al contrario, totalmente. Sí, y para los que no sepáis de qué va esto, un escritor de mapa básicamente es un escritor que planea todo. Mundo, religión, personajes, capítulos, lo planifica todo. Y entonces ya cuando lo tiene todo perfectamente planificado, ya se permite redactar. Y los escritores de brújula nos dejamos llevar totalmente por las musas, como dices Exacto. tú, de que te viene y lo tienes que escribir. Y luego, por supuesto, hacemos pues la revisión de texto. Exactamente. Pero la idea principal de nuestros escritos se basa en dejarnos guiar por nuestra intuición. Exactamente. Tú, por lo que ya has contestado, yo diría que eres muy de brújula, pero Sí. ¿planeas algo en tus escritos? Vamos a ver. Yo es que efectivamente, como bien dicen, no es que sea de brújula, yo creo que soy de mirar al sol y a ver por dónde... un poco por dónde viene, ¿no? Pero es verdad, planear no, realmente no. Bueno, es cierto, sí, eso es inevitable. Tú es verdad que tienes la historia entera en la cabeza, pero conforme luego después la vas desarrollando, es cierto que te das cuenta que son cosas que en una película quedarían fenomenal, pero en un libro no quedarían tan bien. Entonces sí es verdad que ahí es cuando sí tienes que plantearte un poco y decir, bueno, voy a asignar a estos personajes cierto tipo de características, digamos que haces que sean, le aplica un poco de coherencia y ahí sí, Sí. es verdad que tienes que planificar un poco. Sí. Ahí sí. Y la investigación también. Exactamente. Es parte más de mapa la investigación. Sí, la investigación. Mira, ahí sí te doy la razón. Y es que, eso, digamos que es otro de mi... Quizás sea herencia de mi trabajo anterior, ¿no? De ser analista de sistemas y tal, de la informática, de la programación y eso. Y es que trato de buscar siempre que haya una coherencia. Para mí es un fracaso que me pille en el guión, o sea, en el guión, no, que en la lectura del libro que se me pille un cabo hueco, suelto. un cabo suelto. Para mí es un fracaso. Entonces es verdad que en ese aspecto sí planifico mucho. Normalmente
en la primera revisión, ¿vale? En la primera revisión me doy cuenta a lo mejor que se me ha escapado algo. Digo, bueno, esto que está pasando aquí, si no se sabe que este personaje tiene esta característica, claro, no va a tener sentido. ¡Bum! Salta hacia atrás y entonces... Claro. Eso sí, en ese aspecto Sí. sí. Y entonces ahí es donde aparece la investigación. Pues mira, eso lo tenemos en común. Exacto. Totalmente. Entonces, sí, lo sí. tenemos en común porque es como las piezas del puzzle que vas montando y a lo Exacto. mejor dices, me falta esta. Exactamente. Pues tienes que tirar para atrás y Así ya es. aclarar De cositas. hecho, en mi libro en particular sí tuve un gran proceso de investigación porque hace referencia a muchos hechos históricos a los cuales pues yo Sí. le he dado la interpretación mía que he querido, pero sí están basados en hechos reales. Entonces, y ya no solamente eso, sino en el propio Salem, porque está ambientado en Terán Salem, me ha encantado hacer lo que los escritores pobres hoy en día podemos hacer, y es dar un paseo por Salem gracias al Street View, ¿no? Te metes en Google y yo he recorrido Salem y dices, es que me río porque hago exactamente exacto. lo mismo. Además que es que yo cojo el Google Maps y digo, venga, va a ser aquí, como los episodios de los Simpsons que hacen así de la vuelta Sí, de repente y ves ponen el dedo. un bar viejo, a Ahí lo digo, mejor, pues, y dices, aquí, esto lo voy a exactamente. sacar. Esto va a estar recreado aquí, porque siempre me gusta eso, siempre me gusta que si algún lector quiere profundizar algo más, que si busca algo encuentre algo, ¿vale? Eso siempre me pasa. Entonces ahí sí hay un proceso de investigación en la obra. Pues quería preguntarte, porque ya estamos hablando de Salem, que estamos hablando de una ciudad que tiene ya una fuerza histórica muy importante, ya tú le das mucha más en la novela. ¿Cómo se te ocurrió la idea? ¿Cómo Muy se te sencillo. ocurrió la idea? Porque la Debajo verdad... de nuestros pies, para hacer la novela Debajo de nuestros pies, ¿cómo se te ocurrió? ¿La de la novela o de la ciudad? La pregunta La es la de la novela. novela. La novela, vale. novela. Bueno, la realidad es que normalmente siempre hay un detonante, ¿vale? Hay un detonante siempre, y ese detonante es el que digo, ostras, estaría guapo escribir algo de esto. Y fue una frase que leí en un sitio, una sola frase. Igual que de esta segunda novela, que ya lo contaré cuando salga, también hay un único detonante. Y fue una única frase que decía literalmente, y alimentaban al dios gestante. Solamente eso. Esa única frase fue la que detonó todo eso. Esa única frase fue la que me quedó y dije, hostia. Y Qué te frase, hizo boom ¿no? en la cabeza, ¿Qué ¿no? frase? Sí, sí. No te dice nada, pero te lo dice todo, ¿eh? Exacto. Eso es el que de hecho No, es que crea efectivamente, una imagen. crea Crea una imagen. Y claro, entonces, esa frase de hay que alimentar al dios gestante se quedó ahí. Y yo simplemente lo que digo, le digo a mi subconsciente, hay que hacer algo con esto. Y un día de repente, ¡bum! Me pegó un guantazo y dije, ¡ostras! Aquí Vamos a escribir. vamos al lío. Y ahí ya fue cuando fue empezando todo. Por ejemplo, Agatha Christie ha confesado en varias ocasiones que ha tenido las mejores ideas de sus novelas fregando platos. Cierto. Y es que a quién no le dan ganas de matar cuando tienes que fregar a mano. Pero Así bueno, ya fuera de bromas, ¿qué te inspiró a convertirte en escritor? ¡Wow! Es que realmente los que somos escritores, aunque no vivamos de ello, lo sabemos. Y es que no nos convertimos. Es que realmente somos. Entonces, cuando miras hacia atrás, te das cuenta que lo llevas haciendo toda tu vida. Lo que pasa es que no te lo has tomado en serio, pero lo llevas haciendo toda tu vida. Yo empecé desde chico, como yo le he contado muchas veces a mi mujer, desde chico, martilleando una Olivetti Letera 32 que tenía mi padre y todavía tengo de recuerdo, para que yo me comiera las lentejas, porque es que a mí no me gustaban las lentejas, y mi madre me ponía la máquina de escribir delante y yo me entretenía con el martilleo de las teclas y ahí me metía las lentejas ahí y no me daba ni cuenta. Empecé a escribir. Muy buena, Es muy verdad. buena técnica. Ahí empecé y oye, me gustaba, escribía tonterías, luego empecé a escribir. La primera vez que, digamos, que conocí los juegos de rol me fascinaron, porque hay un derroche de imaginación grandísimo. Mi profesora en el colegio, en la obra de teatro, en sexto de GB, me hacía escribir la obra de teatro que se daba en las navidades para sexto, para séptimo y para octavo, porque veía que tenía mucha imaginación. En fin, yo escribía lo que podía como podía, que tenía, yo que sé, 10 años, yo que sé, era la que tenía. Pero cuando te das cuenta que dices, ostras, pero eso es que llevo haciéndolo toda mi vida. Entonces no hay nada. Es verdad, es que eso Ya. lo tenemos en común, nacido además así. lo dijimos en uno de los programas, nos lo preguntaron, y los dos tenemos en común que hemos aprendido desde chicos o tenido esas cositas desde Exactamente. chicos de... Es que yo Hemos creo- seguido el rastro de migas de pan hasta ahora que ya nos hemos dado cuenta Y de que... tomártelo lo en que es. serio. Exactamente, y tomártelo en serio. Es que realmente yo creo que eso pasa en todas las artes. Que lo eres desde el principio, luego después sí, luego después, pues bueno, lo cultivas, mejoras tus características, pero naces así. Es así. Aunque luego después tu vida Y luego profesional vaya por otro sitio. Salen cositas Exactamente. hermosas, Exacto. como los libros que, Eso. mira, lo tenemos aquí en mano, bajo nuestros pies. Y, por ejemplo, mira,
La portada ya la portada te dice muchísimo Sí. es que de la es una temática. maravilla. Yo Sí. como ilustrador digo que la verdad es que es una delicia. Y yo Una como delicia. diseñadora ya ni te cuento. Pues ya ves. A mí es verdad que la portada me llegó por sorpresa en este caso y dije, sí, Esta es. Está muy bien, impacta impacta. mucho. Sí. Y ahora que lo tenemos en la mano, y antes de anunciar al ganador de nuestro concurso, te vamos a pedir que nos lea un fragmentito. vale, Te vamos a poner el compromiso, pero... venga. El que tú quieras. El que tú quieras. Vale, venga, pues vamos a ver qué podemos hacer. Para que no haya spoilers, porque también no tiene que haber spoilers, pero que no menos, ¿vale? Dice así, dice... A la mañana siguiente se improvisó una enorme pira en la plaza del pueblo y el propio padre Campbell dirigió una extensa liturgia de exorcismo y redención ante una turba temerosa de Dios. Mientras, los restos de la deforme criatura ardían como acto de purificación para su alma. Metieron las cenizas de la bestia en un saco y un par de pescadores las llevaron en su barco mar adentro para arrojarla a la inmensidad del océano. Unos acusaron del hecho al arbitrio de Satanás. Los más ortodoxos clamaron a las almas pecadoras, pero solo unos pocos se atrevieron a endosarnos a nosotros el yugo de la culpabilidad. Aunque las leyendas que relatan la historia de aquellos que osaron irrumpir por la fuerza en estos dominios vuelan de boca en boca entre los lugareños desde hace ya más de 200 años, sería de suma ingenuidad por nuestra parte el mostrarnos confiados ante su temor. La carnicería de la noche pasada no puede volver a repetirse. ¡Madre mía! ¡Guau! ¡Guau! Es que tienes una manera de narrar tan cinéfila en realidad, Sí. porque te crea una imagen muy intensa de lo que está sucediendo. Es lo que a mí me gustó, sobre todo de esa escena que ya te he comentado, de cuando están en lo de la salida del engendro del abismo. A mí me impactó cómo está redactado, ya no la escena en sí, pero cómo está redactado es que te lleva totalmente. Y además que os digo que el libro se devora solo. Gracias. Y mira que no soy especialmente del género de terror, pero mi primera partida de rol con mi hermano fue de Chulu, Buah, entonces con vamos. 14 añitos, y te digo que a mí ese libro me ha trasladado a esa noche de mi primera partida de Qué rol, guay. que yo estaba muerta de miedo. Pero esa tensión, ese... ¡ay, que no respiro! Vaya sé que me coma a mí. Claro, claro. Hombre, y el retrotraerse a la infancia o a la etapa preadolescente, eso tiene una fuerza Sí, grandísima. sí, eso te deja marcado. Y además que, es como te digo, la ambientación es envolvente, muy cuidada, y sobre todo me gustaría saber cómo la has trabajado. ¿Has investigado en profundidad, como ya hemos dicho, la época? ¿Te has dejado llevar también en gran parte? ¿Qué crees tú que te ha hecho hacer una novela así, la narración, digamos, no solo ya los escritores y demás, Sí. sino qué te ha hecho llevar Vamos a ver. una es temática cierto- tan difícil? Sí. Es verdad que lo que he comentado antes, que la temática en sí ha venido conmigo siempre y no he probado todavía escribir otro tipo de temática. Vamos a ver. Para hacer una confesión extraña, mi madre me ha dicho en alguna que otra ocasión que soy muy buen escritor de literatura de terror porque soy muy cagueta, ¿vale? Y es cierto, soy una persona muy asustadiza. Y quizá por conocer muy bien lo que es sentir miedo, ¿vale? Yo de chiquitito era de los que tenían miedo a la oscuridad. Yo era de los que ahora se le llama bullying, ¿vale? Ahora está muy de moda el bullying. Antes, bueno, en mi época, hace ya de esto bastantes años, Los malotes. los malotes. Los que malotes. por suerte en nuestra época los malotes eran 2 o 1, ¿vale? Sí. Hoy es ya casi toda la clase entera. Hoy el ser malote es lo que mola. Antes no. Pero sí es verdad que, bueno, yo como sacamos buenas notas, de chiquitito era un escuincle, como dicen, era muy delgadito, con gafitas, ¿vale? Sacaba buena nota, que eso siempre levanta envidia. Pues yo he sentido mucho miedo. Y entonces, el conocer perfectamente ese tipo de sensación quizás te ayuda a poder plasmarla. Sí, tienes las herramientas oportunas y lo has trabajado, pues sí te puede llevar un poco a trasladar, porque lo principal para ser un personaje creíble, una historia creíble, es que tú hayas vivido lo que ha sucedido ahí. Por lo menos de una manera, aunque sea somera, pero por lo menos vivirlo. Siempre se dice que los sufridos somos los más artísticos, ¿no? Exactamente, las grandes Yo canciones también nacieron de los sabemos. peores dolores, eso es así. Además, en nuestro podcast siempre hablamos de que para hacer una buena redacción, una buena narrativa, siempre tenemos que basarnos en nuestras vivencias personales para Así poder es. plasmarlo con una realeza mucho más íntegra, más tal. Efectivamente. Sí, ya sea para los personajes, la historia o el mensaje que quieres transmitir con tu novela,
¿te has basado en alguna vivencia personal para escribir esta novela? Esta novela en particular, sí. La que viene después es toda, ¿vale? De hecho, la que viene, la que le queda poquito, esa sí es yo, ¿vale? De la manera en la que yo cuento las cosas. Pero esta novela solamente hay una cosa. Que quise hacer un homenaje en ella a una relación de admiración que yo tuve con un profesor mío. Un profesor mío que también tuve la suerte de poder regalarle el libro también y le dio mucha alegría. Un profesor mío de EGB, ¿vale? Que para mí fue como si fuera un segundo padre, porque en esa época tan pequeño, en la que tenemos la mente muy maleable, en la que todo lo que nos dicen nos cala muy profundo, pues ese profesor era un profesor de la antigua escuela, ¿vale? Pero era un pozo de sabiduría y sabía cuidar a los chavales de una manera bárbara. Entonces en mí creó una admiración que yo he arrastrado a lo largo de los tiempos. A mí me encanta citar las fuentes de todas aquellas personas que me han regalado sus fabulosos consejos. Mi padre lo tengo siempre en mi boca porque mi padre me ha dado muchísimos buenos consejos. Pues este hombre ha pasado igual. Cuando yo reparé en muchas ocasiones decir, porra, digo yo, don José Calvache, lo voy a mencionar, digo yo, ostras, he repetido muchas veces en mi vida como decía mi profesor, del mismo modo que decía como decía mi padre. Digo, pues qué menos que hacer un homenaje en esta novela de esa admiración que yo tenía hacia ese profesor a través de los dos protagonistas de la obra, que los protagonistas no dejan de ser un profesor y un alumno. Y desde aquí queremos hacer un gran agradecimiento a todos esos profesores que inspiran. Exacto. Inspiran realmente a los niños a acabar haciendo novelas, ya sea por escritor, por pintura, por lo que sea. Exacto. Que inspiran de verdad. Que haya un poquito más de arte en el mundo, que hoy en día hace más falta que nunca. No el trabajo que te lleve dinero a casa. Sí. Exactamente. Solo por ser trabajo y lo que hace todo el mundo de oficina. Exactamente, eso es precioso. Pues nuestro podcast para escritores, a ver, para dar idea a nuestros escribas, normalmente hacemos referencia al tema de la música, que es un elemento muy importante en el podcast. Por ejemplo, yo me pongo a escribir y siempre pongo música del género que vaya a tratar. Correcto. Tú eres de los nuestros en ese sentido. Que por cierto, la música que has puesto para la novela, madre mía. Bueno, pues esa música precisamente es la que yo he usado para escribirla. Y estoy completamente de acuerdo contigo. Siempre que he escrito algo, tengo que escribir escuchando algo. Siempre es música instrumental, nunca es música con voz, porque la voz me distrae, la letra me distrae. Y en el caso de esta novela, efectivamente, pues he usado esa misma banda sonora que tenéis, no solamente ese disco en particular, sino muchos otros de grupos de este tipo, que tengo un lector, lo saludo de aquí también, se llama Manuel Osuna, me hizo muchas gracias, el muchacho que hizo 100 kilómetros más que para venir a que le firmara un libro allí en la feria de Córdoba. Eso sí que es fanatismo, ¿eh? La verdad que sí. me gustó mucho, la verdad que se lo agradezco. Y el muchacho me dijo, mira, era un rolero también ahí acérrimo, y me dijo, macho, estoy usando la banda sonora esa en las partidas ahora del rock de la llamada de Chulú, esta que te caga, no sé qué. Y digo, coño, pues mira, es que está muy relacionado, y es verdad. En mi caso particular la música va unida a la inspiración. No hay inspiración si no hay música. Antes mismo lo acabo de comentar, salgo a la calle y me pongo música y ando y viene sola. Es que yo también soy de la opinión de que es un regalo para tus lectores. Hay gente a la que no le gusta escuchar música mientras lee, y me lo han dicho. Sí, es cierto. Pero y es lo más normal, de hecho. Claro, y hay otras personas que sí, que agradecen esa conexión, que tú te has inspirado con esa música y luego se la pones también, ¿no? Entonces, quizá para algunas personas es un estorbo, pero para otras es un regalo. Es un regalo. A mí me han dicho alguna vez que han descubierto música que no sabían que existía, porque yo soy muy de ópera, la verdad. A mí me gusta mucho la ópera clásica. Fíjate. Y han descubierto música que no sabían que existía, aparte de, lo típico de ahora, el Justin Bieber y demás. Claro. Pues eso. La música prefabricada. Claro, exactamente. Entonces escuchan estas obras con esa fuerza. Claro, con esta fuerza, y se quedan, ¿esto qué es? Totalmente de acuerdo. Sí, por ejemplo, Stephen King, para sus novelas de terror, siempre tiene una misma fórmula que además la aplica a todos sus relatos. Coge una cosa muy cotidiana y la asocia con un sentimiento o una fobia. ¿Sí? Y tiene la receta perfecta para hacerte un relato de terror. Por ejemplo, en su obra Misery, él cogió su miedo al fanatismo extremo de algunos de sus lectores
y lo plasmó en la enfermera esta, la protagonista de la historia, que en un arrebato de demencia obliga al escritor protagonista de la historia a que reescriba la novela de eso porque había matado a su personaje principal. ¿Hay alguna fobia que haya convertido en parte fundamental de la novela? Vamos a ver, sí. Una cuestión recurrente en casi toda mi obra es la privación del sentido de la vista, ¿vale? Por ejemplo, en este libro evidentemente está esa característica, en la novela que está por venir está esa característica, en el último relato que tengo publicado también en Amazon, también en Hijos de la Niebla, también está la característica de la privación del sentido de la vista. Supongo que vendrá de manera atávica por el miedo que yo le tenía a la oscuridad de chico. Yo era de los que tenían que dormir con la luz encendida y tal. Aquí hay otra del miedo. Es verdad que hoy en día no, hoy en día al contrario, hoy en día la oscuridad casi que la amas, ¿no? Porque te transmite sosiego, te transmite calma. Pero quizá haya un poco de esa fobia. Pero realmente no uso, como Stephen King, por ejemplo, la técnica de para conseguir relatar una historia, voy a meter esto en la costelera, lo meto y va a salir una historia. No, es lo que comento en realidad. Ahora mismo, por suerte o por desgracia, como no deja de ser una chispa de inspiración, esa frase, como he dicho antes, me ha inspirado toda esta historia. Entonces, no digamos que hay... Eso sí, por ejemplo, toda esa trama que hay, esos, digamos, efectos colaterales propios de la privación de sentido, eso sí han nacido de quizás de esas experiencias, ¿no? Eso sí han sido un valor añadido. La gotita, ¿no? Esas gotitas que yo he añadido un sí. poco, exactamente, ¿no? Bueno, pues a nosotros ya nos han hecho esta pregunta a través de las redes de Escribas Urbanos y es una cuestión muy interesante que abordar, y es ¿cuánto tiempo tardaste en publicar esta novela desde que empezaste a escribir el manuscrito hasta que salió a la venta? Vale, vamos a ver. Digamos que una cosa es oficialmente y otra técnicamente. Oficialmente el tiempo de escritura que llevó pues sería aproximadamente 1 año y algo. Pero técnicamente serían unos 7 meses aproximadamente, porque entre medias hubo un receso de unos 3 meses aproximadamente, que fue cuando se murió nuestra gata. Y entonces pues lo pasamos fatal. Sí. Para nosotros una hija y lo pasamos súper mal. Entonces ahí hubo un parón en seco. Y luego después, pues en fin, volví a retomarlo cuando me encontré con fuerza suficiente, volví a retomarlo. Luego después vino el proceso de edición, laborioso proceso de edición, y ya luego después, en fin, la publicación. Wow, pues vamos a poner 1 año y medio en total. Año y medio en total. Desde manuscrito hasta Desde manuscrito hasta la primera venta que se hizo, sí, 1 año y medio aproximadamente, ¿vale? Sí, ya lo has dicho un par de veces a lo largo de la entrevista y no esa segunda novela. Esa segunda novela. A ver, vamos a hacer un poquito eso. Queremos primicia. ¿Cuándo tenemos una fecha para la segunda publicación? Para una fecha difícil. Sí es verdad que puedo decir ahora mismo que ya está finalizando la primera revisión y la voy a poner en breve, digamos, en la fase de lectores cero, ¿vale? Entonces yo querría tenerla preparada para primero del año que viene. Pero todo va a depender de las vías de publicación que quiero explorar antes de aventurarme a ponerla en el mercado, ¿vale? Entonces, pero vamos a intentar ser optimistas y digamos para principios del año que viene. Aunque la novela ya está escrita. Bueno, entonces la verdad es que son buenas noticias. Ya está. No, ya es el proceso final, ¿no? Exactamente. Bueno, de todas formas, tras el éxito que ha tenido la primera, no dudo que la segunda triunfará más. Ojalá. Impulsará incluso también más la primera. Que eso también, cuanto más escribes... Exactamente, eso es muy importante también. ¿Nos darías algún adelanto para nuestros escribas? Una pequeña primicia, ¿vale? Una pequeña primicia, vamos a ver. A los que me lo han preguntado personalmente se lo he dicho, porque si en esta novela en particular es complicado hacer una reseña sin hacer un spoiler, porque en sí toda la obra entera, ya conforme vayas avanzando lo irás comprobando. Sí, es que yo estoy por la mitad y no, por favor, no me hagas spoiler. Es muy difícil decir algo sin que se haga un spoiler. Esta que viene ahora va a ser todavía más difícil reseñarla. Pero yo lo único que digo es que si la novela actual ha versado sobre el dios de la carne, la novela próxima tratará sobre los reinos de Igaiga. Simplemente voy a decir eso. No, da. Vale, eso nos vale. Por el momento eso nos vale. Te lo damos por bueno. Que a nuestros escribas también les vale por el momento. Dejémoslo ahí. Sí. Y sabemos que estáis deseando saber quién será el que se va a llevar el ejemplar debajo de nuestros pies para casa. El ganador de nuestro concurso de relatos de terror entrará en la selección de relatos que publicaremos en Escribas Urbanos. Pero Javier no puede irse sin responder preguntas que han recibido de nuestros colaboradores. Venga. Y a través de todas sus redes sociales. Vamos a empezar por Artur Bookslover. ¡Hey, Artur! Sí, Artur Bookslover. Guapo. Nos pregunta...
Nos preguntan sus seguidores a través de su Instagram si tenías ya la historia de Bajo nuestros pies en mente desde el principio o te vino poco a poco mientras la escribías. Sí, es lo que he comentado antes. Sí. Efectivamente, me vino entera. Pero sí es verdad que me vino entera, no con todo lujo de detalle, ¿vale? Claro. Luego después irlo puliendo trabajar y los trabajarlo, detalles, ¿vale? sí. Pero entera sí, desde el principio hasta el final. ¿Cuándo fue el momento en el que te decidiste a escribir un libro? ¿Cuándo fue el momento en el que me decidí? Vamos a ver. En el momento que dijiste, ahora es el momento. Vale, empecé haciendo relatos cortos y de escribir a un libro fue precisamente cuando surgió esta idea de esa frase. Dije, esto no puede hacerse en un relato nada más, tiene que ser un libro, tiene que ser por lo menos una novela. Y ojo, si las circunstancias hubieran sido diferentes, el libro hubiera sido más extenso. Algunos lectores que lo he tratado con ellos me han dicho, no, está en su justa medida, no hay ni mucho, ni poco, ni lo llenas de paja, ni te quedas corto. Pero, claro, ya estaba deseando publicar, digamos que me empujaba un poco el nerviosismo y quizá podía haber extendido un poquito más. Pero sí, fue fruto de la inspiración de ese momento. Luego los seguidores de Cuervo de Tinta desean saber. ¡Ay! Alejandrito. Es que estamos nombrando seguidores que te han hecho reseñas o te han hecho siempre. Además que tanto Artur Burlover como Cuervo de Tinta, como Laberinto de Papel, Carpe Libro. También están aquí. Hay un montón que es verdad que tengo que agradecerle a ellos mi entrada en Instagram, ¿vale? Han sido ellos y en la posición en la que me encuentro ahora ha sido gracias a ellos realmente. También es cierto que lo han hecho porque les ha gustado, esa parte es mía. Pero altruistamente lo han hecho y mami, eso les mando un saludo muy fuerte y un abrazo desde aquí, porque se lo merecen. Bueno, pues y a vosotros también ahora, que lo estamos haciendo, pero en condiciones. Los seguidores de Cuervo de Tinta quieren saber cuándo sacarás tu próxima novela. Ya lo he dicho. Sí, lo has dicho. Principios del año que viene, quiero. Muy bien, vale. Y la siguiente también es de Cuervo de Tinta. Venga. Sí. ¿Hay algo de Lovecraft que no hayas leído? Porque el maestro tiene un repertorio de cuentos extenso. Mira, reconozco, y los puristas me atacarán por esto, que no he leído nada de poesía de Lovecraft. Lovecraft tiene mucha poesía y no he leído nada, porque todavía no me he lanzado a la poesía. Una profesora mía de literatura, que también le debo mucho de la escritura de este libro, también fue una gran inspiradora, igual que este maestro, que me acompañó en la presentación del libro, que para mí fue un honor, la mujer ya que tiene su edad, y el libro lo devoró también, para mí fue un orgullo. Esta mujer me dijo que todavía no me había animado a la poesía, pero que ya me animaría, que no me preocupara. Pues no he leído nada todavía de poesía de Lovecraft. Sí he procurado, lo que es la narrativa sí la he leído toda. He tenido hasta el placer, el honor de leer las cartas originales de Lovecraft, porque Lovecraft se correspondía con su círculo a través de cartas. Este amigo del que os he hablado en el principio, Juan Luis, que hoy en España es máximo referente de Howard Phillips Lovecraft, es un doctor en filología inglesa, y en fin, el hombre ha estado en Boston, ha estado estudiando precisamente. Entonces, para mí es un honor porque él ha estado estudiando las cartas manuscritas de Lovecraft. Entonces, y has podido me mandaba, mira, fíjate, y yo mira lo que decía tal, y boom, mandándome, yo leyendo, ha sido fantástico. Entonces, he leído hasta las cartas, pero de poesía no he leído nada. También me puse a leer las colaboraciones, porque Lovecraft tiene colaboraciones con otros autores. Lovecraft, como eran pobres, como casi todos los escritores, menos los de ahora, que todos estaban malviviendo, pues Lovecraft tiene que ganarse la vida corrigiendo, ayudando a otros escritores que tenían más suerte. Claro. Y entonces pues hay algunas colaboraciones de Lovecraft que se toman como escritos de Lovecraft, porque es tanto lo que ha cambiado del texto original que acaba siendo suyo, aunque se nombra a la fuente original. Ya te digo que los puristas, como dices tú, ahora mismo se están comiendo las uñas por echarle mano a esas cartas. Exactamente. Pues sí, ¿sabes? Pues entonces sí. Entonces digamos que me queda la poesía, es lo único que me queda en Lovecraft, no lo he leído. Otra pregunta que nos hacen es si le podrías hacer una recomendación de novela de terror que no sea de Lovecraft. De novela de terror que no sea de Lovecraft, vale. Vamos a ver, depende del tipo de terror que guste. A los que les guste un terror de tipo más psicológico, ¿vale? Recomendaría alguna de Stephen King. Recomendaría alguna de Stephen King y no cualquiera. A mí particularmente me marcó mucho Cementerio de Mascotas, ¿vale? He leído otras también que son muy buenas, y hay otras que son pésimas, ¿vale? Que todos tenemos derecho a cagarlas. Sí. Hay otras que son pésimas. Entonces, al que le guste ese terror psicológico un poco que te rasque en la parte más interior tuya, le recomendaría algún libro de Stephen King, por ejemplo, El cementerio de mascotas en mi caso. Si buscaran
vamos a ver, un terror más visceral, si son estos amantes de lo, Algo más gore. algo dices. más gore, pero ojo, no gore prefabricado, barato, de No, vampiro sí, Gusilú, ni cosas de estas. Vampiro Gusilú. No, ni Me cosas de encanta la estas. expresión. Sí, de Crepúsculo. No, o de zombie de esto que ya está súper manido. El tema de la temática zombie que está súper manida. Recomendaría a Clive Barker, ¿vale? Clive Barker, que es un cineasta, los que sean amantes del cine de terror lo conocerán porque es el creador de la saga de Hellraiser. Clive Barker es un maestro del terror visceral. ¿Y por qué digo que es un maestro? Porque es deliciosamente explícito. Yo me gusta nombrarlo así porque Se deleita, ¿no? se En la deleita narración. en la narración, pero es capaz de narrártela de manera poética. Es que precisamente los que conozcan la película de Hellraiser, que así mismo es una novela, te presenta el sadismo más extremo como un auténtico placer. De hecho, el artefacto más terrorífico desde mi punto de vista de la historia de la narrativa de terror, que es el cubo de Le Marchand, que es precisamente la saga Hellraiser, trata de eso, de llevarte al sufrimiento más extremo, placer y dolor indivisible, como dice Clive Barker. Entonces te lo narra de tal forma que entras en un dilema moral de Dios, estoy disfrutando con esto que lo estoy leyendo porque es que es delicioso, pero lo que está ocurriendo es grotesco y es Muy American Psycho. detestable. Muy American Exactamente, ¿no? Entonces ese poder lo tiene Clive Barker. Luego después es verdad que escribe como el Sara de las pelotas, eso es cierto. Es narrar algo dentro de lo que cabe, que no es algo agradable a primeras, pero de una manera elegante, que sea Exacto. sin llegar al soez, sin llegar a ser Eso, vulgar. no, verás, y a veces tiene ciertas notas soeces, ¿vale? Pero tiene un ritmo y tiene una prosa en algunos puntos muy acelerada. Que es que hay que leerlo para saberlo. Lo trata con exquisitez. Trata la visceralidad con exquisitez, ¿vale? Es que usa hasta calificativos relacionados con lo amable, con lo delicioso. Entonces, se te mezcla ahí una sensación. Claro, que te va a tocar la moral. Te va a tocar la moral y dices, Sí. estoy disfrutando con esta guarrería, ¿no? Entonces, por eso, según el tipo de terror, recomendaré una cosa u otra, ¿no? Luego, los seguidores de Carpe Librum 6 de Books preguntan: Hola. Hola, Está aquí con nosotros, pero no Está aquí quiere con salir. nosotros, no sí. quiere salir. ¿te has planteado escribir novelas de terror de tipo sobrenatural sobre vampiros, hombres lobo? Ese típico terror clásico, el primero. Vale, me vais a permitir recurrir al final del libro, en el cual voy a leer la primera línea de mi autobiografía para contestar a esta pregunta. Dice: Francisco Javier Olmedo Vázquez es un autor cordobés nacido en 1980 y enamorado de la lectura de terror sobrenatural, digamos outsider, alejada de ese hastío comercial repleto de zombies, vampiros y hombres lobo. Es que pobrecita, qué lástima. Vale, entonces, no me planteo escribir de ese ahora mismo precisamente porque está demasiado manido, demasiado. Sí, es lo que has dicho antes. Ojo, que luego después, cuando llegue la novela nueva, habrá algunos que dirán, tú no decías que... No. Terminar de leerla y entenderéis por qué no, ¿vale? No os adelantéis. Pero no, en principio no me planteo recurrir a eso. Ojo, si es verdad que os digo que me gusta mucho la temática sobrenatural, no concibo, en mi caso particular, soy un amante de la literatura de ficción sobrenatural, no me gusta la ficción real, porque la vida ya es dura de por sí, la realidad ya es dura, ¿no? Entonces, el hecho de que sea sobrenatural nos aparta un poquito de eso. Entonces, soy amante de ese terror sobrenatural intangible. Y no estamos hablando de fantasmas, sino esa intangibilidad, si esa palabra existe, que nos permite el horror cósmico, que el Oscar y todo su círculo nos permite. Ese terror del terror. Ese miedo a lo que es indescriptible. ¿Vale? Y eso no se consigue ni con vampiros, ni con zombies, ni con hombres lobo. Muy bien respondido. Total. Muy bien respondido. Total. Y nuestros seguidores de Escribas Urbanos también tienen una pregunta para ti. Venga. ¿Influyen tus sueños o pesadillas en tus libros? Bueno, no solamente es que influyan. Mi mujer también es testigo de eso, porque claro, duermo con ella, lo normal que lo sepa. Me levanto por la mañana y digo, oh, esto da pa historia. Sí, además que tengo unas notas que yo apunto. ¿Un diario de sueños? Un diario de sueños, que apunto exactamente y concretamente tengo un relato que da nombre a uno de los libros que tengo ahora mismo en Amazon, pero eso lo voy a quitar porque lo escribí hace muchísimo tiempo y tengo que reescribirlo, ¿vale? Hay un relato que se llama Vestigios de un mundo olvidado, que es un poco en homenaje a uno de los relatos del Oscar, que es Reliquia de un mundo olvidado, que es fantástico el relato ese. Y entonces ese nació de un sueño.
De hecho, si ves, y es prácticamente el sueño plasmado en el relato. Es un relato de un barco. Y sí, la respuesta es un rotundo sí. No todo, pero ahí sí es que los sueños... Yo ese relato he tenido el placer de leerlo y es una delicia. Porque además es que estás viendo el viaje y estás parándote en cada sitio y es una verdadera pasada. Pues cuando lo reescriba tiene que molar más, porque lo escribí hace mucho tiempo. Procesos de evolución de un escritor, ¿no? Claro. Luego, Cristina, también tenemos a otra seguidora... ¡Guapa! Sí, Cristina de Laberinto de Papel. En su blog de Los Laberintos de Papel reseña tu novela y comenta. Francisco Javier Olmedo nos muestra en su novela Bajo nuestros pies un estilo literario fluido, influido por grandes autores del género de terror como Poe, Bram Stoker, Agatha Christie y sin duda Lovecraft. Es importante destacar el léxico de la obra. Quizás sea uno de los puntos más importantes, ya que Francisco Javier Olmedo hace uso de una enorme riqueza léxica que le permite dibujar las escenas con gran definición. Además, Cristina añade como conclusión, se trata de uno de los mejores libros de autoedición que he leído. ¡Ay, la pobre! Una revelación, la pone como una revelación. Sin duda, conoce la tradición del género literario, muestra su influencia en esta obra repleta de terror y misterio, manteniendo en vilo al lector con sus reveses y altibajos. No recomendaría esta novela a lectores que busquen historias de amor con amantes lumínicos, maquilladas de Gusilú, terror vacío. ¿eh? No es una novela juvenil. Ojo, el terror aquí es explícito. Y esto es solo una parte de todo lo que ha reseñado sobre Bajo nuestros pies. Si queréis ver la reseña completa, escribas, visitad su blog literario en el link que incluimos en la descripción de este programa. Bueno, y ahora tenemos una sorpresa que todavía no has visto, Javier. Venga, a ver. Hemos traído unos regalitos para ti Adiós. y que eres el primer invitado de los muchos que vamos a tener en Escribas Urbanos Tú eres el que va a abrir el camino. para que te acuerdes de nosotros. Ay, por Dios, ¿en serio? Sí, sí, por supuestísimo. ¿Qué me dices? Oye, que no es mentira, mira, escuchad la bolsa, Aquí hay más, aquí hay más. ¿Los abro en directo? Sí, por Sí, supuestísimo. ábrelos en directo, Venga, totalmente. voy a abrir. Esto es la primicia, chicos. Yo, a todas las fotografías. Chan chan. ¿Queréis saber de qué se trata? Gracias a nuestra colaboradora SweetReader88 y a través de nuestro perfil en Instagram encontraréis fotos exclusivas de esta entrevista de Escribas Urbanos. Y al fin ha llegado el momento de anunciar al ganador de nuestro concurso de relatos de terror. Se va a llevar un ejemplar de Francisco Javier de Bajo nuestros pies, así que vamos a ver quién es. Vamos a ver. Felicidades a... Malena Salazar Maciá. Muy pronto nos pondremos en contacto contigo para enviarte un ejemplar de Bajo nuestros pies. Pues nada, que lo disfruta y lo que le digo a todos mis lectores, felices pesadillas. Podéis seguir a este autor y adquirir su novela a través de los links que añadimos en la descripción de este programa. Y hasta aquí nuestro especial de Halloween, Escribas, aunque aún nos queda por delante mucho que compartir con vosotros. Próximamente haremos un taller de relatos en el que podréis pulir vuestra técnica y conocer este estilo narrativo tan versátil. Además, anunciaremos nuevos concursos para vosotros y nuevas entrevistas. Estad muy atentos. Os esperamos en cualquiera de las redes de Escribas Urbanos. Y si te ha gustado, ya sabes, danos un like y comparte. Machaca el botón. Nos vemos en el siguiente programa. Escribas, no os dejéis nada en el tintero.